Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, los hermanos de la Iglesia Manantial de Vida, su pastor Antonio Quijada, Ramiro de Quijada. Saludos y bendiciones también para toda la audiencia de la emisora Manantial 95.9 FM. Un saludo especial para todos aquellos que sintonizan a esta hora y tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas bendiciones y muchos cariños, y oramos para que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos guarde de todo mal, de todo peligro, que nos acompañe el Señor en estos momentos de escasez, de dificultad, momentos de pandemia y de enfermedad, donde no hay médico que valga, donde no hay medicina que valga, donde no hay el sustento fuera de lo que es Dios. Por eso clamamos a Dios para que el Señor sea proveyendo a los necesitados, tocando a los enfermos y dando sanidad. Y a aquellos que están atribulados y tienen necesidad del Espíritu de Dios, ofrecemos que a través de Jesucristo, creyendo en su nombre, puedan ser sellados por el Espíritu Santo y luego recibir esa gracia y ese don del Espíritu Santo para compartir y seguir viviendo pues en este mundo. Señor, esta oración la hacemos en el nombre de Jesús, para que cada oyente sea bendecido con esta tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad. Y hoy queremos hablar un tema que es trascendental y que ha sido motivo de discusión en los últimos años, y que hasta hace un tiempo era un tema que no se discutía su valor. Se enseñaba desde la escuela que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Y se enseñaba en la escuela que la familia fue instituida por Dios mismo en el huerto del Edén, y que la había hecho para un propósito firme, y que era para engrandecer y multiplicar lo que Dios había creado, para cuidar de la creación de Dios, para preservar la especie humana y para conservar los valores cristianos transmitidos de padres a hijos, de nietos a abuelos, donde se podía ver la mano de Dios a través de la familia. Y ese espacio que se llama la familia es lo que hoy queremos conversar. Pero queremos ver la familia como creación de Dios. Y hay tres propósitos que queremos discutir. El primer propósito es el que tiene Dios al crearla, o sea, propósito de la creación de Dios. El segundo propósito es la confirmación que da Jesús de Nazaret como Hijo de Dios para el Nuevo Testamento, cómo Jesús confirma la importancia de la familia. Y el tercer motivo o propósito es el hombre, cómo ve la familia y para qué quiere la familia, y cómo debe estar instituida esa familia para con Dios y para con la humanidad, para con todos aquellos que de alguna manera necesitan y creen todavía en lo que es la familia. Y podemos ver que la familia es ese compendio de amor y de enseñanza, de educación, de formación que se da desde el hogar, entendiendo que son familiares todos aquellos que de alguna manera están unidos por un vínculo consanguíneo o por un vínculo de afinidad. Es decir, que aquellos que son genéticamente descendientes unos de otros o son en paralelo descendientes de los mismos padres, todos son una familia, porque con la parte sanguínea se define que son familia. Pero también todos aquellos que por afinidad han llegado a mantener un vínculo de amistad, de acercamiento, ese vínculo de tener en común muchas cosas y de practicar de alguna manera el amor filial, también se considera que es una familia. Y como les decía anteriormente, para muchos teóricos es la célula fundamental de la sociedad. Es la familia lo que debe reinar y debe ser puesto como centro de organización para toda la sociedad. O sea, no puede haber sociedad organizada si no hay familia. Todo parte de la familia. Como que la educación se imparte desde la escuela, pero debe nacer en la familia. Los valores familiares deben ser transmitidos de padres a hijos. Los valores entre hermanos, o los valores de los abuelos, de los tíos, y esos valores familiares son esos valores que se han pasado de generación en generación y que se van manteniendo en una escala de hombres a mujeres, de hombres y mujeres a hijos y a todos los que de ellos dependen. Pero también hay que ver que la familia es el centro de la formación espiritual. Y de allí debemos partir, de que Dios creó
pero crea como un centro de formación espiritual, y es la familia entonces lo que Dios instituye y lo hace desde el comienzo de los tiempos. Desde el primer día de la humanidad ya Dios pensó en la formación familiar. Y antes de crear al hombre y a la mujer para formarlos como familia, como fundamento de la familia, antes le creó las condiciones para que ellos pudieran vivir. Dice que en el huerto del Edén, que Dios creó, separó las aguas de la tierra, pudo distinguir lo que era mares, lo que era ríos, o lo que era tierra seca para que habitaran, pudo crear las aves del campo, los peces del mar, creó las fieras del campo, creó todo lo que es vegetación, desde protozoarios, plantas, hongos, líquenes, todo aquello maravilloso que Dios creó y puso en la humanidad, y luego en el sexto día es que crea al hombre. Y cuando ve que el hombre está solo, le crea a la compañera, que es la mujer. Y allí instituye Dios el matrimonio, y lo instituye porque les da la bendición en el huerto del Edén. Dice que los creó a imagen de Él, los creó y les da esa bendición, y dice Dios cuál es el propósito. O sea, cuál es el propósito que Dios tiene al crear entonces la familia, para qué la ha creado y qué piensa Jesús de esa creación de la familia más tarde, y luego qué piensa el hombre como hombre para saber si de verdad se mantiene la familia como lo que tiene que ser en la sociedad. La iglesia puede funcionar con muchos miembros, pero cada miembro de esos pertenece a una familia. Hoy, cuando tenemos momentos difíciles de pandemia y prohibición de reuniones colectivas, tanto para gimnasios como para eventos públicos, así también la iglesia está cercada y no podemos reunir en la iglesia para celebrar los servicios de adoración y alabanza a Dios. Sin embargo, eso no nos ha limitado para reunirnos, porque en todo este tiempo la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo que lo forma, la familia de Cristo, de todos aquellos que han creído en Él, se siguen congregando en sus hogares y se reúnen amigos, se reúnen familiares en centros cercanos, no en grandes masas, pero sí para adorar y alabar a Dios. Ahora, Dios tiene un propósito al crearla, y dice que Dios en el Génesis, el capítulo 1, si podemos leer del 27 al 31, el libro de Génesis, repito, capítulo 1, del 27 al 31, vamos a ver cuál es el propósito que tiene Dios para crearlo, según lo que dice la palabra. Es el primer libro de la Biblia escrito por Moisés, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego resalta y dice: varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios, y allí da la organización matrimonial con esa bendición. Dice que después que creó varón y hembra, dice, los bendijo Dios. Y luego que les da la bendición, les dijo: fructificad y multiplicaos. Dice: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este mandato lo da Dios porque ya había creado las condiciones para crear al hombre y a la mujer, y luego de darle la bendición les manda a multiplicarse. Pero hay que tener cuidado al ver que dice que es varón y hembra los creó Dios para que fuesen una familia. Hoy, por muchas razones sociales que todas tienen base pecaminosa, hay quienes han querido confundir el concepto de familia que Dios ha dado, y es que lo fundamentó en varón y hembra. Y quieren formar familias varones con varones, más aún quieren recibir la bendición a través del matrimonio, quieren unirse varón con varón, hembra con hembra, para poder tener una familia o constituir una familia. Y lo más necio que hemos podido oír y se lee a través de las redes sociales es que hay países donde aprueban el matrimonio entre hombres o humanos y animales. O sea, se practica la zoofilia y puede un hombre casarse con un animal cualesquiera, o una mujer casarse con un animal del otro sexo cualesquiera, y ellos formar una familia. Una cosa absurda, porque no es lo que Dios mostró que debía ser la familia, no es lo que Dios institucionalizó.
Y esto hay que aclararlo porque los mensajes subliminales están en los medios de comunicación, canales como Netflix, canales como Disney World, canales como Cartoon Network, canales muchos que para los niños están escribiendo, están dando un concepto de familia muy sutil que no tiene nada que ver con el padre y con la madre, siendo que el Señor, cuando instituye la familia en el huerto del Edén, creó al varón y a la hembra y les dio su bendición. Y luego que le da la bendición es que le dice fructificar. Hay cosas que para muchos es inentendible. Veo que como homosexuales quieren casarse para tener y formar familia. Y quieren tener el derecho y reclaman el derecho a constituir una familia, pero ellos lo reclaman por derecho y satisfacción de ellos, sin pensar en los niños, porque ¿quién confirma o quién afirma que los niños quieren vivir en un hogar constituido por dos personas del mismo sexo? Cuando llegue el tiempo de discernir, este niño va a tener la confusión, pero ¿cuál es el padre y cuál es la madre? Cuando llegue a la escuela y vea que otros niños tienen padre y madre y él solo tiene dos madres o dos padres, ahí va a haber confusión. O que el niño está creado con una perra y un hombre, y entonces ¿cómo es este proceso para que el niño se forme? Entonces estos adultos desviados de alguna manera quieren someter a los niños, y respetando el derecho del niño, y respetando la voluntad de Dios, y respetando lo que Dios quiso y formó en el huerto del Edén. Entonces quieren tener hijos que otros producen, siendo que el Señor dijo fructificad y multiplicad. Si el Señor hubiese tenido en su concepción espiritual, en su mente espiritual, es que seres del mismo sexo se hubiesen casado, no dice que los crea varón y hembra, y los hubiese puesto a multiplicarse como cualquier otro. Hay seres vivos en nuestra naturaleza que se multiplican por bipartición, por decir algo, o que se multiplican de alguna otra manera, pero no es la multiplicación que Dios creó para el hombre. Lo puso para que en varón y hembra llevasen los frutos. Varón con varón no tienen hijos, no multiplican. Hembras con hembras no multiplican. Sin embargo, vemos cómo es creciente el pecado en lo social del alto índice en las estadísticas de homosexuales, tanto masculinos como femeninos, que quieren contraer matrimonios para formar familia. Eso no es lo que el Señor que diseñó en el principio de los tiempos. Y luego que el Señor crea todo esto y le dice al hombre y a la mujer que cuiden de aquello que él había creado, dice: sojuzgad la tierra, sojuzgad lo que hay, y enseñoréate de lo que hay en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, para que sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando terminó el sexto día de la creación, Dios pudo confirmar que lo que había hecho estaba bien hecho. Y lo había hecho varón y hembra para multiplicarse como célula de familia, como centro familiar, y que todo lo demás creado es para que el hombre pueda vivir y sostenerse. ¿Solo para alimento? No, también para medicina. ¿Solo para alimentar y tener medicina? No, también para vestir y para confeccionar y construir los techos y tener las casas. Ahora, ¿quiénes deben integrar la familia? El Señor dice que primero lo hace el Señor en esa integración de quiénes son. Toma al hombre y toma a la mujer y les da fortaleza para que ellos constituyan el hogar, y de ellos nacen los hijos.
Y luego los hijos tendrán también la oportunidad de formar familias con otras parejas. Y siempre ya estos que fueron padres ahora pasarán a ser abuelos y seguirán velando, porque su descendencia va a estar allí para que ellos sigan velando y cuidando de ellos. O sea que la familia está integrada por todos aquellos que de alguna manera Dios ha dirigido para unirse en esa familia consanguínea de padres e hijos, de nietos, de sobrinos, de familia que por consanguinidad han tenido la oportunidad y la bendición de crecer y de formarse como familias sanas. Y esas familias tienen la responsabilidad de enseñar a Dios a cada uno de sus miembros. Es decir, que usted, padre que me escucha, usted, madre que me escucha, usted tiene ante Dios el compromiso y la responsabilidad que Dios le da de usted formar a sus hijos en los caminos de Dios, de enseñarle la palabra. El proverbio dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de la carrera. O sea, hay que tener esa formación, y por eso Dios dice que los padres deben criar a sus hijos conforme a la gracia de Dios. Y dice: he aquí cuán hermosa herencia son los hijos que Jehová tu Dios te da. Esa es la mejor herencia familiar que tenemos, los hijos que Jehová nos ha dado. Y Él nos ha creado para que cada familia sea un centro de adoración a Dios. Por eso decíamos que en tiempos de pandemia el templo está cerrado, pero la iglesia sigue abierta. Cada uno de los miembros de la iglesia que tienen sus familias deben reunirse como lo estamos haciendo en nuestras casas, conversar, leer la palabra, orar, cantar y adorar a Dios, e invitar a otros y llevar este mensaje a aquellos que no tienen la oportunidad de recibirlo por ninguna otra vía. Nosotros agradecemos a Dios la oportunidad de que a través de esta emisora, a través del YouTube, a través de otros canales, estamos llevando la prédica, llevando el mensaje de Dios. Y damos a conocer esto, aunque para algunos es fuerte, para otros es molesto, para otros es incómodo que se les hable esto, pero la palabra de Dios es clara y es precisa con esto. Y cuando yo reconozco que mi casa es un centro de adoración a Dios y que el propósito que tiene Dios al crear la familia es para formar hijos sanos, hijos fuertes. Jesús nació de un hogar constituido con María y José. Aún sin casarse María y José, ya el ángel Gabriel le anunció a María que iba a tener un hijo. Cuando se desposó con José, ya estaba para formar esa familia, y a José le dio el ángel la instrucción también: no temas en recibir a María por mujer, porque es una mujer limpia y pura. Lo que tiene en su vientre no es de hombre alguno, es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Y Jesús nace en una familia constituida con padre y madre, y es el Hijo de Dios. Más aún viene a nacer en un hogar humilde, pero con principios judaicos. Jesús nace bajo la doctrina de David, su descendencia. Él desciende de David, desciende de aquella Ruth y Noemí que se habla en el Antiguo Testamento. Gente que enseñaron a Dios a través del tiempo. Y de esa descendencia, de ese linaje, es considerado David el patriarca y rey que más tarde tiene como descendiente a ese león de la tribu de Judá, que es Jesús de Nazaret. Fue formado en ese hogar, y en ese hogar se le enseñó también el respeto y la adoración a Dios. Jesús tenía la enseñanza de sus padres. Cuando a los 12 años se extravía en el templo, que van a Jerusalén, Jesús se pierde, es a conversar de las doctrinas que ya en su hogar había recibido, más la orientación espiritual que el padre le daba para ir a discutir con los doctores de la ley y decirle que él estaba en los negocios de su padre. Y así cada uno de los que hemos tenido familia, hay que formarla sabiendo que la familia que formamos, que tenemos, es para la gloria de Dios. No podemos formar familia para desvincularla. Vemos como hombres se jactan, se vanaglorían de que tengo 22 o 17 o 18 hijos. Ajá, ¿y cuántos hijos? Esos hijos, ¿cómo los mantienes? No, cada uno de ellos se mantiene como puede. Eso no es tener familia. Hay que constituir un seno familiar para mantener y tener nuestros hijos en sujeción. Vea, Josué en el capítulo 24, en el versículo 15. Josué, cuando después de salir del pueblo de Israel, de lograr la tierra prometida, Josué siente que había algunos débiles que querían abandonar la enseñanza de Jehová. Querían distraerse de lo que Dios
del propósito que Dios tenía para con ellos. Y cuando ve Josué que se quieren distraer, los convocó y les dice: ¿y ustedes a quién van a servir? Tal vez van a servir a los dioses que aprendieron en Egipto, o van a servir a los Baales, pero yo tengo la certeza de que voy a servir a Jehová. Y el versículo dice textualmente así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Elijan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decía Josué. Ustedes pueden seguir a quien quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia servirá a Jehová. Y todos los que vamos sirviendo a Jehová por consanguinidad, cada familia constituida, nos reunimos en una familia espiritual por afinidad, porque hemos sido tocados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Hemos creído en Cristo y ahora la familia cristiana se ha hecho muy grande. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos de la familia de la fe. Y nuestro padre grande de fe es Abraham, porque en los lomos del padre Abraham fue insertada la fe, para los judíos como para los árabes o musulmanes, como para los gentiles. Y por Abraham todos debemos calzar como familia de la fe para creer en Cristo y tener fe en Cristo. Y por eso decía Job, y luego lo ratificaba Martín Lutero en los tiempos de la Reforma: el justo por la fe vivirá. Y todos los que viven por la fe y en justicia son miembros de una familia diferente, que es la familia de la fe. Y esa familia de la fe también tiene su propósito para adorar y para alabar a Dios. Pero para entrar en ese propósito de adorar y alabar a Dios a través de la familia de la fe, hay que creer en Cristo como Salvador, para formar parte ahora de esa familia que es la familia de Dios. Nosotros vemos como en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas son presos y encarcelados en Filipos. Cuando están en Filipos encarcelados, no se lamentaban, no lloraban, sino que cantaban himnos y daban glorias a Dios. Y a la medianoche, cantando Pablo y Silas, según el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 30, 31, o 27 en adelante, vemos cómo ellos comenzaron a cantar y a cantar, pero ya al centurión, ya al soldado le habían dado la orden de que les cuidara con su propia vida. Si algo ocurría o se escapaban estos presos, él debía pagar con su vida. Sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso tenía un propósito con ellos. Ellos no sabían cuál era el propósito, pero Dios conocía el propósito. Y a la medianoche, cuando cantaban himnos, hubo un gran terremoto, se estremece la tierra, se caen paredes de las cárceles, se sueltan los cepos y las cadenas. Y el carcelero, cuando ve todo aquello, ya sabe que está muerto, porque esa es una cárcel de máxima seguridad y él debía con su vida responder por los presos que tenía allí. Y cuando buscó a los presos y que no encontraba, quiso suicidarse. Y Pablo le dice: no te hagas daño, que estamos aquí. Ha temblado, estamos sueltos, pero estamos aquí, no hemos huido. Así que estamos acá en este recinto porque por voluntad de Dios estamos. Sin embargo, no dejamos de adorar a Dios. Y cuando él ve aquello, pregunta, y esto es grande y es maravilloso, reconoció que Dios tenía el poder y que los hijos de Dios que estaban allí estaban testificando de ese poder de Dios. Y les preguntó: ¿y qué debo yo también hacer para ser salvo? ¿Cómo logro yo eso que tienen ustedes que llaman la salvación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pacto debo cumplir? ¿Cómo entro a la familia de la fe? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y sí, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Y lo grande es esto: no es que serás salvo solo tú, sino que serás salvo tú y tu casa. O sea, la promesa se hace allí para que el que cree en Cristo va a ser salvo él y toda su casa. Cuando dice su casa, no se refiere a la infraestructura, se refiere a su descendencia, a que sus hijos también van a alcanzar la salvación, que sus nietos van a alcanzar la salvación, porque van a creer que ese Dios grande les va a formar como una nueva familia y entrarían a la familia de la fe. Ese momento de enseñar la palabra, luego que cree, va a ir multiplicando y va a ir llevando a todos aquellos que de alguna manera
quieren caminar con el propósito de Dios. Y se confirma de que es el propósito de Dios que la familia esté constituida por la familia consanguínea, por padre, madre e hijos, y que la familia de la fe se forma por una sangre nueva que es la sangre de Cristo, y se forma cuando creemos en Cristo como Salvador, y por la enseñanza que tenemos de padres a hijos vamos adquiriendo el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y muchos que no han tenido la oportunidad de formarse en hogares cristianos o que no han tenido cómo recibir la enseñanza de algunos de sus padres o abuelos, luego cuando llegan al Evangelio consiguen una familia nueva y aquí se les nombra un mentor. En la iglesia tienen un discipulador o un pastor o un amigo y alguien que les instruye, que les enseña para que aprendan la palabra y cumple la palabra, instruye, enseña al que cree. Dice, id y llevad el Evangelio, enseñándolos, doctrinándolos, y luego que se doctrinan, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para morir a la familia pecaminosa que antes tenían y ahora resucitar una nueva vida con Cristo, con una nueva familia. Y esta enseñanza va transmitiéndose de generación en generación. Tenemos el ejemplo también en el Nuevo Testamento de cómo la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo reconoce que Timoteo, ese joven preparado en la doctrina del Evangelio, preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, abnegado y dedicado al conocimiento de Dios y a predicar el Evangelio, Pablo reconoce de dónde él viene, y es que de la familia que viene con instrucción. Tiene la bendición de Dios, tiene la unción del Espíritu Santo Timoteo, pero también tiene la enseñanza que le dieron en su casa. El versículo 5 de la segunda carta de Pablo a Timoteo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le recordaba a Timoteo esa fe que él tenía en su memoria y que no era fingida, era una fe que tenía sincera y aprendida, que había sido enseñada. Dice que no fingida, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo a Timoteo. Esa fe que tú tienes sincera y transparente, la enseñó tu abuela Eunice a tu mamá, o tu abuela Loida, perdón, a tu mamá, a Eunice, y Eunice te la enseñó a ti, ahora tú la tienes, dice Pablo, estoy seguro que también está en ti esa fe que hemos visto que se desarrolló en Timoteo y que en todos aquellos que vienen recibiendo la instrucción de padres, aunque aquí no menciona al padre, menciona a la abuela y a la madre de Timoteo, como muestra de que de ellas viene la formación de este hombre que servía a Dios abnegadamente. Y es que no podemos dejar de lado lo que el libro de Proverbios en el capítulo 22, el versículo 6 nos dice, y es que instruye al niño en su camino, o sea, en el camino del niño, y el camino que le enseñemos, de ese no se apartará aún cuando sea viejo. Por eso el niño, desde sus 0 a sus 14 años, 12 años, debe recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y cuando llegue anciano, por más que el enemigo quiera quitarlo, la promesa está aquí. Él volverá a los caminos de Dios, porque esa promesa está dada. En la instrucción, dice Salomón, que demos al niño, él va a permanecer en esa carrera hasta los últimos días de su vida. Porque la instrucción va a estar en él y la formación va a estar en él. Va a estar sembrada la fe sincera y no fingida que decía Pablo que tenía Timoteo y que había sido enseñada por Eunice, su mamá, y por Loida, la abuela. Ese conocimiento que se va dando a los niños, según la psicología moderna, lo que el niño logra aprender de 0 a 12, a 14 años, es el 80% de lo que aprende en su vida. Pues en ese 80% hay que enseñarle a Dios, hay que enseñarle a conocer a Dios, a respetar a Dios, a amar a Dios. Y cuando le enseñemos a amar y a respetar a Dios, le estamos enseñando a amar y a respetarse a sí mismo. Y cuando le enseñamos a amarse y a respetarse a sí mismo, le estamos enseñando también a amar y a respetar a su prójimo. Porque el mandamiento grande dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pero como a ti mismo.
y esa transmisión de fe se va haciendo de uno en otro y en otro, para que esta familia que se forma sea una familia para la gloria de Dios. Y a través del tiempo hemos visto cómo eso se ha mantenido, y que las familias que son formadas con temor a Dios y con principios cristianos, estas familias permanecen de mejor manera. Y no estoy hablando de familias que están asistiendo a las iglesias de ninguna denominación, sino iglesias que son formadas con hogares que son formados por gente que asiste a iglesias católicas o a iglesias evangélicas o adventistas o de cualquier denominación, pero han enseñado los padres y los abuelos respeto a Dios, el respeto a lo humano, el respeto a lo ajeno, los valores sociales y los valores espirituales escritos en la Biblia. Vemos cómo esas familias son diferentes y se mantienen en amor, en humildad, y están sujetas a algo. Y queremos nosotros a través de este momento decirte que cuando tú enseñas a tus hijos los valores cristianos que tiene la palabra de Dios, que enseña la Biblia, y no le enseñes religión, porque no estamos enseñando religión, no es religiosidad, es creer y amar a Dios lo que hay que enseñar. Y cuando tú lo estés enseñando, entonces tú verás cómo van a crecer, cómo vas a formar un hogar constituido en el amor de Dios. Sin embargo, vemos cómo dentro del matrimonio muchas cosas distorsionan y viene el momento de separaciones, de divorcios, de hijos abandonados. Vemos cómo en esta pandemia muchos hombres dejaron sus hogares para ir a otros países. Y antes de trabajar en los otros países y de producir para mantener a los hijos y a la esposa, a la familia que tenían acá en Venezuela, formaron otra pareja por allá y han constituido de manera desordenada otro núcleo familiar, otra familia, sin ningún temor y ningún respeto a Dios. Y cuando digo hombres en esta situación, no son solo hombres, es que también hubo muchas mujeres que salieron del país dejando sus hijos con los abuelos e incluso con el padre. Y el padre ha quedado con 2, 3 hijos cuidándolos acá, y ella sale para trabajar y enviar un dinero para el mantenimiento de la familia, y vemos cómo se han desviado por allá, y por eso y por muchas otras cosas han venido separaciones y divorcios, y desde el tiempo el irrespeto al hombre, a la mujer o del uno al otro ha traído como consecuencia esto. Y el mismo Jesús confirma el propósito para lo que Dios creó al hombre y a la mujer, y es que es varón y hembra. Dice que los mismos fariseos, en Mateo 19, capítulo 19, sí, versículos 3 al 9, vemos una descripción allí de cómo había presión ante Jesús por el matrimonio, cómo tentaban a Jesús porque Moisés había autorizado de alguna manera el divorcio. Dice que entonces vinieron a él los fariseos tentando a Jesús y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿qué causa están colocando? Ninguna, cualquier causa para repudiar y destruir el hogar que Dios estaba constituyendo. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. No es que deje a la mujer y se vaya con los padres o vaya a otro sitio. No, tiene que dejar todo lo demás para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así también no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿quiénes somos para estar dando carta de divorcio según la tentación que los fariseos hacen a Jesús? Pero hay pecados y hay consecuencias que hay que pagar. Dice que le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la adúltera, la repudiada, también adultera. ¿Por qué? Porque Dios quiere conservar, según lo que Jesús está mandando acá, es que se mantenga el núcleo familiar. Y se lo da a conocer a los fariseos y a todos los que en aquel tiempo preguntaban. Y nos los dice a nosotros. Por eso algunos se acercan: pastor, pero puede aconsejarme para que yo me divorcie. ¿Por qué? Porque no la entiendo.
Yo no entiendo a mi esposa y quiero divorciarme, me decía uno. ¿Y dónde tú lees en la palabra que dice que el hombre está para entender a la mujer? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Pero no dice que la entendamos, ni le dice a ella que nos entienda y nos comprenda a nosotros. Es para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es para que vivamos en armonía, porque ese es un juramento que se hace en el matrimonio y decimos que es hasta que la muerte nos separe, y el Señor así lo mantiene y lo sostiene la palabra. Entonces la mujer debe estar sujeta al marido, formando esa familia. Aquí Jesús ratifica el propósito de Dios al crear a la pareja, al crear al matrimonio. No está dando Jesús otra posibilidad de tener familias si no es entre hombre y mujer, porque habla solo del varón y de la hembra. No habla de pareja o de cónyuge, sino del varón y de la hembra. Y dice que el hombre no puede repudiar a su mujer. Y dice que debe amar a la mujer y debe tratarle como vaso frágil, con delicadeza y cuidado. Y la mujer debe ser respetuosa para con el hombre. Y los dos tener los hijos y criarlos en obediencia y en sujeción a ellos y a Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, que a los hijos los aconseja el Señor para que en el hogar, en el seno de la familia, sean respetuosos con lo que el Señor está mandando, y es que sean una familia. Y luego también exhorta a los padres y le dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que edúcalos, fórmalos en amor, pero no desarrolles en ellos odio, ni ira, ni rencor. Y vemos cómo en familias grandes o pequeñas, ya constituidas, se destruyen por el irrespeto de los padres a los hijos. Vemos cómo padres humillan a sus hijos, pero también vemos cómo hijos irrespetan a los padres, humillándolos y hasta golpeándolos. Hemos visto en algunos casos, y hay quejas de esto en la sociedad, y hay denuncias, y la estadística es muy alta de hombres que abusan de sus hijas, de mujeres que abusan de sus hijos, y la condición del hijo no priva para que el padre y la madre lo amen, lo eduque y lo respete. No dice qué condición, dice, padres, no provoques ira a vuestros hijos, amarlos y corregirlos en sujeción, manda la palabra, pero no dice de la condición del hijo. No dice que si el hijo tiene una condición de síndrome de Down, o una condición de un retraso leve o moderado, de que tenga alguna condición de discapacidad física, puede ser visual o auditiva. No por nada de esto ellos deben dejar de amar a los hijos. Por el contrario, el Señor les manda a amarlo en esas condiciones. Es como en la condición de los hijos. No dice, mira, hijos, obedece a tus padres, que se porten bien, que te trataron bien, que te criaron bien. No, padres, obedeced en el Señor. O hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, no importa la condición del padre. El mandamiento es que hay que querer y respetar al padre. Hay que amar al padre. Hay que honrarlo, y a la madre. La condición que ellos tengan, que la juzga el Señor, no nosotros ni los hijos. Nosotros debemos respetar lo que por la palabra se está dando, porque para eso está constituida la familia, y el mismo Señor Jesucristo soporta este valor de la creación de la familia. Dios la ha creado con ese propósito, y con ese propósito nosotros debemos tenerle. Jesús ratifica que el matrimonio es entre hombre y mujer, y le alerta a los fariseos cuando tratan de tentarlo para ver si puede haber la disolución del matrimonio. Jesús da la condición de cómo sostener el matrimonio. Ahora, en el caso de los hombres, que es el tercer propósito que queríamos conversar, en el caso de los hombres, nosotros vemos cuántos hombres quieren mantener y tener familia, o no tenerla, o tener 4 o 5 familias diferentes. Hay religiones que son poligámicas, y esas religiones poligámicas, no va a ser el nombre de religión, pero ya todos conocemos religiones poligámicas que permiten que el hombre pueda tener, pero al hombre le permiten que sea el polígamo, no a la mujer. No es que la mujer puede tener muchos maridos, no, es que el hombre puede tener muchas mujeres. Son desvíos de la doctrina de Dios.
Y estos se creen patriarcas, se creen que son Matusalén o que son que son David, que son Salomón para tener 900 mujeres y no sé cuántas concubinas. No, el Señor aquí es claro y nos da a conocer que es varón con hembra, hembra con varón, pero únase el hombre y la mujer y sepárese incluso de la tutela de los padres, porque un hombre que se queda casado pero está sujeto a la voluntad de su padre o de su madre, su matrimonio va a fallar, porque entonces el papá y la mamá de él quieren orientar el matrimonio nuevo, o lo contrario, un matrimonio que se adquiere, se casaron los dos y entonces son los papás, el papá o la mamá de ella las que quieren llevar al matrimonio, y eso trae mucha contradicción y mucho irrespeto. Por eso dice que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean los dos una sola carne. Y allí ya el mismo Señor dice que se mantengan unidos, que por causa de la dureza del corazón de los hombres, por causa de la maldad, haya habido que separar a algunos. El Señor sabe cuál es esa condición y sabe cómo juzgarla, pero nosotros debemos tener la condición de saber que para el hombre también es importante el matrimonio. Más tarde o más temprano nos damos cuenta que es por el matrimonio que nuestros hijos se mantienen sujetos y por el respeto que hay entre el varón y la hembra que se mantiene la sociedad como está. Dice en Mateo 19, el 10 y 12, y le dijeron sus discípulos: si así es la condenación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mas él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre eunucos, hay eunucos que se han hecho eunucos por los hombres, hay eunucos que en sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchos querían declararse ya solteros, pero unos para abusar de muchas y otros porque no tenían las condiciones. Pero no es obligación del hombre que tenga que casarse, ni de la mujer que tenga que casarse. Es una decisión. Y Pablo se lo plantea a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 7. Dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero tales tendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. O sea, Pablo decía: si te quieres quedar soltero, te quedas, seas hombre o seas mujer, pero si te quieres casar, cásate. Lo único que te recomiendo o te alerto, es que al casarte siempre vendrán dificultades, vendrán tropiezos, vendrán momentos duros, porque tenemos que pasarlos. ¿Qué pareja no ha tenido momentos difíciles? Y tiene que ponerlo. Pero cuando hay un momento difícil en la pareja, el tercer miembro de esa pareja es el mismo Dios. Y cuando vamos a Dios, entonces Dios interviene. Aún en las peleas cotidianas debe intervenir Dios. Por eso la palabra dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay incomodidad, si hay algún problema de los que se presentan en los matrimonios, es normal que ocurra, pues deben conversarlo. Para eso existe la comunicación, pero debe mantenerse el núcleo familiar. El hombre debe entender que la familia debe prevalecer y conversarle esto a Dios para que Dios nos ayude a salir adelante. Por nuestra cuenta se haría difícil, dice el Señor, y lo dice Pablo también, sería muy difícil cumplir, porque nos estamos uniendo a una persona que no es de nuestra consanguinidad, se hace afín a nosotros, nos enamoramos, nos casamos, y los primeros tiempos tal vez es muy bien llevarlo porque hay una pasión, pero luego el tiempo va marcando otras cosas. Sin embargo, en el tiempo debe crecer el amor entre lo que es la familia. Y desde ese tiempo habían hombres y mujeres que servían a Dios, que estaban con aflicción, con momentos duros, pero trabajaban para poder mantenerse. Hoy día algunos dicen que la mujer debe estar en la casa y el hombre salir a trabajar, otros que el hombre quede en la casa y que la mujer trabaje, otros que trabajen los dos, y otros que dicen: no, lo mejor y lo ideal sería que nos quedemos los dos acostados en la casa todo el día y que nos llegue la comida. Pero eso no es lo que manda Dios. El Señor en el huerto del Edén, luego de Adán y Eva como matrimonio, después que fueron constituidos, luego de haber pecado, el Señor los desterró del paraíso, mudó el paraíso a los cielos y le dijo: bueno, ahora tienen que ir a trabajar.
Y con el sudor de tu frente, le dijo a Adán, te mantendrás todos los días de tu vida. Y a Eva le dijo, también debes trabajar y con dolor parirás a tus hijos. Las preñeces tuyas serán difíciles, vas a tener momentos duros, van a pasar momentos difíciles. Pero cuando hay momentos difíciles, el Señor Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. O sea que los matrimonios deben ir hasta Dios para que Dios los encamine y servir a Dios como matrimonio. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, donde vemos que un judío llamado Aquila, que era natural de Ponto, recién venido de Italia, venía con Priscila, su mujer. Y como Claudio en ese tiempo era el que gobernaba toda Roma y todos los judíos, él pidió que saliesen de Roma los judíos. Fueron ellos también al mismo tiempo, ellos eran del oficio de Pablo y se había aquella estampida y se dedicaron a trabajar con Pablo para producir tiendas de campaña. Pero había un matrimonio allí, habla de Priscila y habla de Aquila, y como ellos, muchos más, como hasta ahora. Es decir, que el hombre debe también tener la conciencia de saber que Dios ha creado el matrimonio con la intención de tener hijos sanos, fuertes y para la gloria de Dios, enseñados en la misericordia de Dios. Por eso en esta hora, mis amados hermanos, yo les insto a que retomen su familia y aún en los momentos difíciles de pandemia, de enfermedad y de todo aquello, no sigamos lamentándonos por todo lo que hay, sino que busquemos adorar a Dios. Es tiempo de que en cada hogar, cada familia constituya un altar, si no lo ha hecho, para adorar a Dios, y que enseñe a sus hijos la adoración y el respeto a Dios. Que enseñe que de generación en generación este evangelio ha venido caminando y que la gloria de Dios ha sido manifestada a través de los tiempos, y que es la familia el centro fundamental para nosotros enseñar a Dios y enseñar todas las cosas. No solo es célula fundamental de la sociedad, sino también es la célula fundamental de lo espiritual, para que desde el hogar nosotros instruyamos al niño en la carrera y en los caminos de Dios, para que aún en su vejez se mantenga firme para la gloria de Dios. Hoy quiero instarlos para que reflexionen un poco los que no han tenido la experiencia de constituir en su hogar un altar para alabar a Dios, para que lo hagan. Y los que lo están haciendo, muchas felicidades y que el Señor les siga utilizando. Así que Dios les bendiga y les guarde. Si este mensaje ha llegado a ustedes por alguno de los medios que puedan recibirlo, ténganlo para la gloria de Dios y busquen congregarse, buscar algún sitio donde se predique este mismo evangelio, bien sea la Primera Iglesia Bautista de Maturín, la Iglesia Manantial de Vida, los que están acá en Maturín, los que están en otros sitios, donde puedan, congréguense. Y sé que si se dirigen al pastor que en ese momento está presidiendo la iglesia o la congregación donde ustedes lleguen, sé que si le conversan de esta palabra, Él les va a recibir en el nombre de Jesús y les va a dar un apoyo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Muchas bendiciones para todos.